Mi nombre es Jacqueline y les doy la cordial bienvenida a este mi espacio, El Rincón de la Alimentación Consciente. Vamos a dar inicio al tema principal de este canal, la importancia de la alimentación. En esta oportunidad hablaremos de temas como las diferentes clases de alimentos, la calidad de los alimentos vivos, muertos, refinados. Hablaremos un poco de la agricultura ecológica y también hablaremos de la energía de los alimentos. Es importantísimo que tomemos conciencia que el alimentarnos es tan indispensable como el respirar. Es una de las funciones primordiales para el mantenimiento de la vida. Correctamente pensado, es una de las mejores cosas que podemos hacer para evolucionar, crecer y mantenernos en buena salud. Desgraciadamente, con la evolución de la sociedad, se ha transformado en la peor de las cosas para muchos seres humanos, que han perdido toda moderación y su relación con la alimentación está completamente deformada, perturbada. Nuestro cuerpo necesita nutrirse varias veces al día con el fin de asegurar el buen funcionamiento de todas las células. Nuestra salud, tanto física como psíquica, dependerá de los alimentos que ingerimos. Por este motivo, es importante saber qué es lo que necesitamos y tomar conciencia de todo lo que modifica e influye la calidad de lo que comemos, para así nutrirnos correctamente. Veamos un poco sobre las grandes clases de alimentos: azúcar, proteínas y grasas. El alimentarnos es una actividad primordial de la cual depende el funcionamiento cotidiano de nuestro organismo. Pero lamentablemente no estamos muy preocupados por la naturaleza y la calidad de los alimentos e ignoramos en general todo sobre las diferencias que existen entre los alimentos y sobre la importancia de lo que ingerimos para el equilibrio de nuestro medio interior. Cuando pensamos en el azúcar, a menudo vemos un pequeño cuadrado blanco de azúcar y en el mejor de los casos azúcar rubia o miel. Pero no pensamos que el azúcar está presente en la gran parte de los alimentos que consumimos: cereales, pan, pastas, arroz, maíz, verduras, frutas, frutos secos, y la lista es mucho más larga. El azúcar o glúcidos es el carburante que nos otorga la energía que necesitamos para que funcione esta maravillosa máquina que es el cuerpo humano. El exceso de azúcar afecta negativamente al organismo, puesto que a la larga dificulta la capacidad que éste tiene de regular los niveles de glucosa en la sangre. A corto plazo tiende a ponernos más irritables, puesto que sentimos la necesidad de consumirlos. Genera adicción. Cuando pensamos en proteínas, las primeras que se nos vienen a la memoria es la carne y el huevo. Aquí también la lista es muy extensa: carne, pollo, mariscos, queso, leche, como por ejemplo la leche de quinoa, algunos cereales como el arroz completo, las legumbres como las lentejas, las habas, las arvejas, y más aún si las asociamos a cereales como la soja y sus derivados, ciertas algas como la espirulina, el chocolate negro. La naturaleza ha hecho las cosas correcta e increíblemente. Ha previsto todo, puesto que sin proteínas no tendríamos músculos, ni tejidos sólidos, ni estructura física. Pero las proteínas participan en todas las grandes funciones del organismo. Juegan un rol preponderante en los procesos enzimáticos, hormonales, inmunitario y dentro de la respiración celular. Por otro lado, si hablamos de grasas, tenemos tendencia a pensar que son nocivas, cuando es todo lo contrario. Los lípidos juegan un rol tan importante como el azúcar y las proteínas, pero debemos cuidar que su calidad sea irreprochable y su cantidad razonable. Los lípidos tienen un rol energético de reserva y participan en la fabricación de ciertas hormonas. Están presentes en la membrana celular, que es un poco como el impermeable de la célula. Los alimentos ricos en lípidos son los aceites, la mantequilla,
el queso, la leche de soja, el pescado, las carnes, los huevos, los frutos oleaginosos como las almendras, nueces, avellanas, etc., como también la palta o aguacate, el coco. En algunos documentos se incluye entre los alimentos ricos en grasa la leche de vaca, cuando ya es altamente difundido que no es un alimento que nos corresponda. Somos el único animal que consume leche de otra especie. La gente que vive en lugares del mundo donde las vacas han sido domesticadas solo evolucionó para digerir la lactosa, hace cerca de 10.000 años. Como resultado, solo cerca del 30% de la población del mundo continúa produciendo lactasa, la enzima que se requiere para digerir la lactosa en la adultez. Es una equivocación el querer suprimir los alimentos ricos en grasa bajo el pretexto de que nos hacen engordar, o al contrario, consumir solo proteínas para adelgazar. Tenemos en nosotros una memoria que remonta al inicio de los tiempos y que nos ha permitido desarrollar un instinto de sobrevivencia. Si voluntariamente nos privamos de nutrientes, el cuerpo es capaz de buscar hasta la más mínima molécula de cada alimento para satisfacer nuestras necesidades. Lo más importante es cuidar la calidad de los alimentos, conocer qué asociaciones corresponden y cuáles no, mantener un equilibrio de las proporciones entre las grandes clases de los alimentos y proporcionar a nuestro organismo la cantidad de agua que éste necesita. No olvidemos que nuestro cuerpo está compuesto por más del 60% de agua. Nuestras células contienen agua y gracias a ello desarrollan su metabolismo y transportan los elementos en su interior. Además, el agua también forma parte de la sangre, permitiendo transportar nutrientes hacia las células y retirar sus desechos tóxicos, fabricando orina que contiene agua para diluir los tóxicos. Sin agua moriríamos entre 3 y 5 días. En nuestros países occidentales consumimos demasiada azúcar, rápida y refinada, y demasiada grasa, cuyas cantidades son superiores a nuestras reales necesidades, y además tenemos tendencia a ser sedentarios. ¿Por qué necesitamos azúcar o tantas proteínas si no gastamos esta energía? Y además nuestro cuerpo no hace ejercicio. Por supuesto que un trabajador en una construcción, un deportista, un cargador, tiene necesidades energéticas en relación con sus actividades, pero no es normal que comamos como ellos cuando tomamos nuestro coche por la mañana, enseguida el ascensor, estamos sentados 7 horas detrás de un escritorio y entre 2 o 3 horas por la tarde en nuestra casa, sin contar las horas de sueño. Hablemos un poco de la calidad de los alimentos. Aquí nos podemos preguntar, ¿cuáles son los alimentos vivos? ¿Cuáles son los alimentos muertos? ¿Qué es un alimento vivo y qué es un alimento muerto? El alimento vivo es el que favorece los procesos de la vida, permitiéndonos aprovechar lo mejor que la naturaleza nos da, para que a la vez nosotros la utilicemos lo mejor posible a fin de mantener la vida de cada una de nuestras células. La calidad intrínseca del alimento se basa en 3 puntos: la manera de producción, ya sea química o ecológica, los procesos de transformación que sufre, es decir, refinado, conservación y radiación, y el tipo de cocción al que se le expondrá. Lo ideal es consumirlo preferiblemente crudo. La calidad de los alimentos es muy importante, tanto por su modo de cultivo o producción, intensivo o ecológico, como por su transformación. Por ejemplo, el arroz blanco, inflado, semicompleto o completo no tendrá el mismo valor nutricional y biológico. El refinamiento de los alimentos, como por ejemplo el de la harina blanca, es un desastre, puesto que una gran parte de los elementos nutritivos y de fibras desaparecen cuando se le quita el salvado al grano, dejando solo glúcidos. El azúcar es un ingrediente alimenticio
ampliamente distribuido en la mayoría de los productos procesados de la industria alimentaria. El consumo de azúcar refinado está relacionado con gran cantidad de patologías, como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la arteriosclerosis, el Alzheimer, alergias, infecciones, depresión, enfermedades nerviosas, enfermedades carenciales, y etcétera, y etcétera. Los aceites refinados son expuestos a la misma suerte, con consecuencias aún más graves, ya que desaparece o se modifica la estructura de los ácidos grasos esenciales, como también de la vitamina E, que es un antioxidante mayor. Tras el refinado del arroz, se obtiene un producto que ha perdido más del 30% de su peso, el 80% de sus grasas, el 60% de sus minerales y prácticamente todas sus vitaminas. Es decir, el producto final es básicamente almidón, con una carga glucémica elevada, que al igual que la harina refinada, provoca marcadas elevaciones de glucosa en la sangre, lo que nos provoca diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. La Universidad de Harvard ha elaborado un estudio muy concluyente que relaciona el consumo de arroz blanco con la diabetes. Con el refinado de la sal se obtiene simplemente cloruro sódico. Los demás elementos que contiene la sal, minerales esenciales y otros oligoelementos son eliminados. La sal refinada puede provocar nefastas consecuencias en nuestro organismo, siendo la principal la tímida hipertensión arterial. El proceso de refinado separa las partes más ricas de un alimento, empobreciéndolo considerablemente. Los oligoelementos desaparecen a menudo en su totalidad. El alimento se transforma simplificándose y queda desprovisto de todo interés nutricional. Podemos considerar que un alimento favorece nuestra salud y podemos fomentar su consumación, pero si su naturaleza es modificada por la manera de producción, la transformación industrial, la conservación y luego la cocción, sus cualidades pueden ser alteradas y no aportarnos lo que esperábamos de él. Una verdura, una fruta, un cereal, un pescado, una carne, si son consumidos rápidamente después de su cosecha, de la pesca, etc., son mucho más interesantes que un alimento que haya sido tratado para ser conservado, al cual se le haya agregado productos químicos, sal, antibióticos o radiación. El alimento vivo es aquel que consumimos lo más natural posible y que no ha sido expuesto a ningún tratamiento y al mínimo de transformación posible, e incluso durante la cocción. Los productos sintéticos inhiben los procesos naturales de transformación para evitar su degradación, actuando sobre lo que es importante, los minerales y las vitaminas. Disponemos ciertamente de alimentos fáciles de conservar, pero privados en gran parte de su calidad prima y cuya vida se detiene. La conservación más simple, a través del frío, disminuye los procesos de degradación de los alimentos, pero las pérdidas vitamínicas y minerales continúan con el tiempo. Por ejemplo, una lechuga recién cogida, pero conservada en el refrigerador, pierde después de 48 horas más o menos el 50% de su valor en vitamina C. Además, la cocción modifica notablemente la estructura y la distribución de ciertas moléculas, como el almidón o los ácidos grasos. Ella causa una desaparición de numerosas vitaminas que resisten mal las altas temperaturas, provocando una pérdida consecuente de minerales por disolución, sobre todo en el transcurso de la cocción en agua o vapor. Hablemos un poco de la agricultura ecológica. Lejos de ser una moda,
se convierte claramente en una necesidad para el hombre y para la tierra. En primer lugar, para el hombre, que debe volver a la razón y dejar de transformar la tierra en una extensa fábrica de producción, sin preocuparse demasiado por el resto de los habitantes del planeta. En segundo lugar, para la tierra, que la desgastamos hace ya un siglo por la agricultura convencional, indisociable de productos químicos. Ella ya no puede suministrar lo que se le pide, ya que los suelos se han agotado a causa de la excesiva explotación que sufre desde hace décadas. Entonces, es necesario enriquecerla con fertilizantes químicos, proteger las plantaciones debilitadas por una falta de minerales, netamente magnesio, y tratar la producción con el fin de conservarla y transportarla. Ya no hablamos de campesinos, sino de agricultor que explota la tierra. Efectivamente, nuestras necesidades son cada día más importantes y explotamos la tierra con el fin de obtener el mejor rendimiento posible. Uno de los peligros de las manipulaciones genéticas es que nuestro organismo no reconoce fácilmente una molécula que normalmente no existe en la naturaleza. La introducción de una proteína específica en un vegetal implica a menudo una reacción que podemos encontrar en el ser humano bajo la forma de una alergia o de una solicitación anormal del sistema inmunitario. La agricultura orgánica no es un retroceso, es un enfoque que nació en los años 1930 con el fin de oponerse a la modernización y luego a la política productivista puesta en marcha después de la Segunda Guerra Mundial en el mundo agrícola, que partió de un movimiento de pensamiento más bien filosófico, que luego se estructuró alrededor de objetivos y de criterios bien precisos. Producción respetando el medio ambiente, la biología de los suelos, la rotación de las culturas, los ecosistemas de las zonas de producción y la no utilización de productos químicos y de síntesis, en particular para fertilizantes, herbicidas, plaguicidas e insecticidas. Utilización de fertilizantes siempre naturales, como el compost, que es la degradación natural de materias orgánicas, animales y vegetales, y oligoelementos, como el magnesio, el cobre, el silicio, el hierro. Protección de las plantaciones a través de preparaciones naturales probadas desde hace mucho tiempo, con el polvo de roca, las algas, las disoluciones homeopáticas y por la fabricación de trampas mecánicas utilizadas con el fin de neutralizar o de repeler los insectos. Respetar los ciclos lunares y de las estaciones con el fin de reforzar las plantaciones, sobre todo en la biodinámica. Más allá de la agricultura, la ganadería ecológica adopta este mismo marco, incluyendo además el respeto del animal, otorgándole un espacio vital natural y alimentado con productos conformes a su especie. Las carnes, leche, queso, huevos no son objeto de los mismos tratamientos que la producción convencional. Antibióticos y productos de síntesis son prescritos y en caso de enfermedad, los animales son tratados a través de la homeopatía o la fitoterapia. La ausencia de estrés, la alimentación natural y la elección de especies más rústicas que no han sufrido cruces importantes explican la buena resistencia a las enfermedades. Demos una pequeña pincelada a la energía de los alimentos. Este es un aspecto bastante desconocido en nuestra cultura occidental. La dimensión energética y sutil de los alimentos es propia de la tradición oriental. En el seno de esta tradición y desde hace varios miles de años, la naturaleza física no está disociada de la dimensión energética.
El hombre está conectado al universo en un vínculo privilegiado por su verticalidad entre el cielo, energía celeste, y la tierra, energía telúrica. El hombre hace parte de los permanentes intercambios de energía que sustentan toda su vida. Él recibe y da, transformando la materia en energía a través de las grandes funciones fisiológicas y sutiles que lo animan. Esta energía es solamente observable en sus efectos. Es muy difícil de percibirla o medirla. El cansancio, como una energía que sentimos, refleja la naturaleza de estos movimientos energéticos. En la tradición oriental, a menudo difícil de comprender por un occidental, la naturaleza energética es figurada por el célebre símbolo del yin-yang. Esta energía es un movimiento permanente, un intercambio. Una naturaleza sutil hace de oposición y de complemento. Un círculo dividido en dos por una línea sinuosa figura el movimiento y la interpretación de dos fuerzas, dos colores que simbolizan esta naturaleza de la energía. Es importante remarcar que la presencia de un pequeño círculo del color contrario al interior de cada una de las partes significa que cada una de las fuerzas contiene en ella misma la naturaleza de la otra. A pesar de la complejidad aparente del símbolo, este exprime simplemente la noción de energía universal interdependiente y en perpetuo movimiento. Nuestra cultura tiene tendencia a oponer positivo y negativo, blanco y negro, caliente y frío. La tradición oriental propone de complementar y de unificar. Intentemos definir la naturaleza de estos dos aspectos de la energía sin oponerlos. En lo masculino hay una parte de femenino, en lo frío hay una parte de caliente, etc. Veamos como dos partes de un todo, como la dualidad, donde tenemos los dos extremos. Tenemos femenino, masculino, pasivo, calma, activo, agitada, sabiendo que en el medio tenemos el equilibrio, quiere decir la complementariedad. Del hipo, la tranquilidad, al hiper, la agitación. Frío, caliente, noche, día, lunar, solar, otoño, invierno, primavera, verano, interior, exterior, vacío, lleno, agudo, crónico, redondo, angulado. Les dejo esa tarea, encontrar el medio justo, la complementariedad, la unión de los dos extremos. Es fácil de clasificar a la manera occidental bajo dos aspectos, el yin y el yang, pero esta clasificación permanece inmóvil y no corresponde al pensar dinámico taoísta, que pone en relación entre ellos los alimentos, los seres vivos, el mineral, para compararlos y evaluar su naturaleza en un contexto dado. En estas condiciones no podemos afirmar que este sea yang o que este otro sea yin, pero sí compararemos un elemento en relación a otro. A partir de esto podemos decir que las verduras son más yin que las legumbres, pero más yang que las frutas. Si llevamos este enfoque a la alimentación, buscaremos un equilibrio entre el yin y el yang. Si nuestra alimentación es muy yin, alcohol, excitantes, azúcares, grasas, convendrá incluir más alimentos yang, pescados, huevos, cereales, alimentos salados naturalmente. Para las estaciones del año, es recomendado consumir en primavera y verano alimentos más yin, frutas, verduras, y en otoño e invierno alimentos más yang, legumbres, cereales, hortalizas de raíz. Finalmente, si observamos los ritmos de las estaciones y consumimos lo que se produce en cada época del año,
respetamos el orden natural y el equilibrio energético de las cosas. Bueno amigos, este es el tema que he querido compartir con ustedes hoy. Les dejo cordialmente invitados al próximo tema en el cual hablaremos sobre las constituciones corporales, profundizando un poco en el Ayurveda, sabiendo que todos somos diferentes y que los alimentos que son benéficos para algunos no son benéficos para otros o son dañinos para otros. Bueno, sin más, me despido invitándolos a que visiten nuestra página web, cuyo enlace dejo en la descripción, invitándolos también que visiten nuestro canal de YouTube J&J Despertar Conciencia del Buen Vivir, y además que puedan visitar nuestro canal de música Sonidos Terapéuticos. Muchas gracias y hasta muy pronto.